Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. En este video vamos a ver infección de vías urinarias. Esta se corresponde con una de las más frecuentes. En la comunidad es la segunda más frecuente después de la infección de vías respiratorias y es la primera a nivel hospitalario. Esta se corresponde con una infección a cualquier nivel de la vía urinaria, aunque es más frecuente que empiece por vía ascendente, es decir, afectando a la uretra, a la próstata también en los varones, a la vejiga, al uréter, a la pelvis renal y finalmente riñón y espacio perirrenal. Entre más ascendente sea la infección, mayor probabilidad tendrá de complicarse y de que requiera un tratamiento antibiótico más agresivo. En cambio, cuando es una infección que se queda abajo, pues entonces aquí será una infección más leve que tendrá una resolución más sencilla. Es más frecuente en la mujer a todas las edades, excepto en el recién nacido. Aquí es más frecuente que sea en el varón y esto se debe al reservorio prepucial, pero en las distintas edades es más frecuente que sea en la mujer. En el varón es verdad que cuando llega a edad avanzada, cuando ya llegan a ancianos, aumenta su probabilidad, aumenta su frecuencia, pero sigue siendo predominante en la mujer. También importante saber que como agente etiológico, el más frecuente es la Escherichia coli, con un 80% de casos, lo que quiere decir que la mayoría de veces tendremos que cubrir con un antibiótico que sea potente contra enterobacterias. En cuanto a otros agentes, es importante saber que están asociadas otras enterobacterias como Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Enterobacter. También está la Pseudomonas en menor frecuencia, el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes, el Enterococcus en pacientes con instrumentación de la vía urinaria previa y algunos un poco más raros como la Ureaplasma y Mycobacterias. Es importante recordar que hay algunas de estas bacterias que son productoras de ureasa. Esto es importante porque estas bacterias potencialmente podrían ser productoras de cristales de fosfato amónico magnésico. Esto es importante porque si son formadoras de cristales, estos pacientes pueden generar unas infecciones recidivantes, pueden hacer nefrolitiasis y esto se podría complicar en otras enfermedades, así que es importante tenerlo en cuenta también, sobre todo en cuanto al manejo antibiótico. Otros agentes causales que son menos frecuentes y que no son bacterias son los hongos, principalmente la cándida, sobre todo por sondaje, los virus, principalmente el adenovirus y también el poliomavirus BK, que se lo asocia a la cistitis hemorrágica, y también a los parásitos. Hay uno particularmente en el continente africano que es el Schistosoma hematobium, un parásito que vive en el agua, que una vez el paciente se sumerge en el agua, invade su uretra, ingresa por este medio y aquí es cuando genera la infección. También puede generar hematuria. Entonces estos son otros agentes, pero bueno, lo importante es recordar que lo más frecuente es que sean enterobacterias y dentro de estas la E. coli. En cuanto a fisiopatología, saber que las vías de acceso para que una bacteria ingrese a la vía urinaria van a ser la vía ascendente y la hematógena, siendo mucho más frecuente la ascendente. Esto por su proximidad anatómica con el tracto digestivo y por esto también es que la mayoría de bacterias son enterobacterias las que afectan a esta enfermedad. Y que va a ser más frecuente en las mujeres también por esto, por la proximidad que tiene con la uretra y porque en el varón la uretra está más distal, está más larga y tiene secreciones continuas de sales de zinc que tienen un efecto bactericida. Así que cuando tengas una infección de vías urinarias en el varón y sobre todo si esta es recidivante, hay que sospechar alguna malformación anatómica que la favorezca. También recordar factores de virulencia, tienes antígeno H, el flagelar, el K capsular, el O somático, todos estos del E. coli, pero el más importante, el más frecuente es la presencia de pili. La presencia de pili va a ser el medio mediante el cual el E. coli puede adherirse al urotelio y comenzar a colonizar hacia arriba. Así que esta vez va a ser la más frecuente. De hecho, la mayoría, un 90% de pielonefritis se producen por cepas de E. coli que tienen pili P. También importante, los factores de susceptibilidad, es decir, los que son dependientes de la persona, van a ser las anomalías anatómicas, esto es importante, congénitas, litiasis, disfunción vesical, patología prostática, también la instrumentación de la vía urinaria, pacientes que sean portadores de sondas, sobre todo si son portadores crónicos, también aquellos que hayan portado nefrostomía, también el reflejo vesicoureteral, el embarazo principalmente en el tercer trimestre por dilatación ureteral, también pacientes que tengan inmunosupresión, porque entonces tendrán mecanismos debilitados para defenderse contra E. coli, y finalmente la diabetes mellitus. La diabetes mellitus genera glucosuria y esto es un factor favorecedor para el crecimiento bacteriano, se forma una especie de caldo de cultivo. La infección de vías urinarias se puede clasificar de dos formas, según la anatomía, si son bajas o altas, y según si son complicadas o no. Ambas clasificaciones son importantes para el manejo, así que por eso te pongo las dos.
En cuanto a las bajas o superficiales serán la cistitis, hablamos de vejiga, y la uretritis, que la uretritis se considera más una infección de vías de transmisión sexual y que tiene otros agentes patógenos y se aborda de distinta forma. Las altas o profundas son aquellas que son más complicadas, más complejas y que pueden derivar en complicaciones, como lo son la prostatitis en el varón, la pielonefritis aguda, el absceso renal y el absceso perinefrítico. Estas dos, cuando son de gran tamaño, sobre todo 3 centímetros, son abordables quirúrgicamente y pueden complicarse, pueden llegar incluso a requerir tratamiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la clasificación de complicadas, esto es una división que se basa en qué pacientes necesitarían un tratamiento antibiótico más agresivo o de mayor duración y qué son. Cuando tenemos ITU o IBU son lo mismo, infección de tracto urinario o infección de vías urinarias son lo mismo. En los niños, en los hombres, en las embarazadas, esto sobre todo por las complicaciones que pueden adquirir, instrumentación de la vía urinaria, anomalías anatómicas sospechadas o demostradas y en los inmunodeprimidos. Estas son las llamadas infecciones de vías urinarias complicadas y todas las demás serán pues todo lo típico y más frecuente, que es que una infección ocurre en una mujer adulta, sana, no embarazada y sin anomalías anatómicas. Ellas requerirán un tratamiento antibiótico mucho más sencillo, de menos duración. En cuanto al cuadro clínico, hay que saber diferenciar cómo se manifiestan las distintas entidades dentro de la infección de vías urinarias. La cistitis, que es la infección de la vejiga y también podría llamarse de la uretra, se manifiestan principalmente como el síndrome miccional clásico, es decir, disuria, el ardor al orinar, la polaquiuria, es decir, el aumento de frecuencia de orinar. No hablamos tanto de poliuria como la diabetes cuando orinas más cantidad o también de la diabetes insípida, sino de cuando vas más veces, cuando también tienes tenesmo vesical, es decir, necesidad o la sensación de que todavía tienes orina en la vejiga después de haber ido al baño, y también se puede asociar dolor suprapúbico. También no es raro ni complicado tener dentro de una cistitis hematuria, náuseas o vómitos y también dolor lumbar. Esto se puede presentar perfectamente dentro de una cistitis no complicada. También hay que recordar, cuando hay fiebre hay que sospechar más una pielonefritis aguda. Es muy atípico que una cistitis curse con fiebre. Luego tenemos la pielonefritis aguda, que esta es cuando la infección ya asciende por los uréteres y llega a la pelvis renal. Pielo viene de pelvis, piel y nefritis pues de riñón a la pelvis renal. Esta asocia fiebre, dolor lumbar con puño percusión positiva, es decir, que a la exploración física con el paciente en sedestación tú realices una percusión en las fosas lumbares y esto genere dolor, y esta suele ser asimétrica, es decir, que la puño percusión sea más dolorosa de un lado o solo duela en uno de los dos lados, lo mismo, y que bueno, puede asociar también el síndrome miccional. También las pielonefritis agudas, o mejor dicho, a manera general, las infecciones profundas son más expresivas a nivel analítico, es decir, aquí vamos a tener cilindros leucocitarios en el sedimento de orina, va a haber aumento de reactantes de fase aguda como PCR, VCG, también aumento de procalcitonina. Esto no se lo ve en la cistitis, esta también es otra diferencia importante. Y finalmente la uretritis pues va a depender del género. En el varón se manifiesta como una disuria con secreción uretral y esta se tiene que estudiar más como una enfermedad de transmisión sexual, porque también los agentes etiológicos van a ser diferentes. También se puede manifestar como una prostatitis, y que la prostatitis va a ser bastante típico el tacto rectal doloroso, muy doloroso. Esto es casi que diagnóstico absoluto de una prostatitis. Y en la mujer pues va a ser mucho más difícil diferenciar una uretritis de cistitis, así que básicamente el tratamiento será el mismo y el nombre se lo vamos a poner igual, cistitis. Y finalmente hay que tener una especial precaución con los pacientes que están en los extremos de la vida. En los pacientes ancianos y en los niños pequeños no van a asociar los síntomas clásicos y pueden presentarse típicamente como deterioro del estado general y de fiebre sin foco. Es bastante frecuente y bastante típico que un anciano con deterioro del estado general o un niño pequeño que tiene una fiebre inexplicable sean por infección de vías urinarias. En estos extremos de la vida siempre tenemos que pedir un examen de orina para descartar esta posibilidad, porque es bastante frecuente y es clínicamente muy poco expresiva. En cuanto al diagnóstico, este es clínico microbiológico, es decir, necesitamos una sospecha clínica y una confirmación analítica. Esto lo hacemos con una muestra de orina del paciente tomada en buenas condiciones
y se pide un examen hemo, que significa elemental y microscópico de orina, que es lo mismo que sistemáticos. Esto de hemo, sistemático son sinónimos, únicamente que en distintos países se menciona de ellos de distinta forma, y también con un urocultivo, es decir, cultivar esa orina en un medio, como lo vemos aquí, para favorecer el crecimiento de bacterias y ver cuántas de estas se reproducen de la misma bacteria. Esto nos confirmaría entonces que hay una bacteria y que ésta tiene el potencial de crecimiento. Hay que tener algunas salvedades de estos exámenes, así que las voy a mencionar ahora. En cuanto al hemo, hay datos que nos apoyan la sospecha diagnóstica va a ser la presencia de piuria. Piuria significa tener leucocitos en orina, y estos leucocitos se pueden demostrar ya sea con cámara de recuento, más de 10 leucocitos por ml, o con el sedimento de orina más de 8 a 5 leucocitos campo, o tener en las tiras reactivas de orina, que esto es mucho más rápido, detectar la esterasa leucocitaria positiva. Todo lo anterior significaría tener piuria. Hay muchas causas de piuria sin que necesariamente sea por infección de vías urinarias, así que este es un signo inespecífico. Algo que va a apoyar bastante, un signo mucho más firme de infección va a ser la presencia de bacteriuria. La bacteriuria se puede demostrar de distintas formas. Se puede demostrar con una orina al examen fresco, tras visualización directa, tras tinción de Gram, ver que sean positivos o negativos. Igual hay bacterias que no se pintan, y también mediante la detección de los nitritos, que los nitritos también forman parte de la tira reactiva, y que los nitritos son un producto de metabolismo de los nitratos, y las bacterias que convierten nitratos a nitritos típicamente van a ser las enterobacterias, así que los nitritos te van a dar positivo cuando la infección sea por enterobacterias, y también cuando la orina haya estado en la vejiga al menos 4 horas. Se necesita que sea la primera orina de la mañana en condiciones ideales para darle tiempo suficiente para que las bacterias metabolicen los nitratos. Así que nitritos negativo no necesariamente quiere decir que no tienes la infección, pero tenerlos positivos y en el contexto de todo lo demás van a ser una herramienta bastante útil. Y luego tenemos el urocultivo, que el urocultivo pues esto sí que nos da una información mucho más valiosa, pero tiene la limitación de que va a tardar tiempo en cultivarse, entre 24 a 48 horas. Así que si tú tienes un cuadro clínico compatible con un sistemático o hemo positivos, ya son suficientes para poder empezar un tratamiento antibiótico. Y bueno, sin embargo, el urocultivo siempre se recomienda realizarlo para poder datar cuál es la bacteria exacta y saber si es que el antibiótico que yo empecé es el óptimo o si debemos cambiarlo. Esto sobre todo en los pacientes graves con extremos de la vida, donde van a requerir ingreso hospitalario, donde necesitaríamos un mayor control. El urocultivo se va a considerar positivo cuando tenemos más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, es decir, bacterias del mismo tipo con síntomas asociados. Esto es positivo. Si no, también se considera positivo más de 10 a la 5 sin síntomas, o al menos una sola unidad formadora de colonias en una muestra estéril, es decir, estéril garantizada. Por ejemplo, una muestra obtenida por punción suprapúbica en condiciones de asepsia-antisepsia. Una condición especial que hay que tener mucho cuidado es la bacteriuria asintomática, que es cuando tienes bacterias en la orina pero sin infección. Esto lo podemos encontrar frecuentemente en la población, y lo primero que tenemos que sospechar es que la muestra de orina no fue bien tomada y que tiene bacterias de la flora normal. Entonces esto sería lo primero que tenemos que pensar. También te digo, puede haber bacteriuria asintomática y no necesariamente va a requerir de tratamiento antibiótico. Hay una serie de condiciones especiales donde vamos a dar antibiótico, que las voy a poner más adelante. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, les he puesto aquí un resumen de cada situación clínica con el tratamiento indicado. Como dijimos antes, la bacteriuria asintomática no se trata siempre, sino salvo 4 condiciones, que son el embarazo, la inmunodepresión grave, previo a una intervención de vía urinaria y ante sospecha de litiasis. Si no tenemos ninguna de estas 4, pues las bacteriurias asintomáticas no se tratan. Después tenemos la cistitis no complicada, que como dijimos es la mujer joven, sana, sin alteración anatómica y que no esté embarazada. En esa condición le podemos tratar con una pauta de una sola dosis de fosfomicina 3 gramos o pautas cortas de cefalosporinas de segundo o tercer grado, máximo 3-4 días a lo mucho. También si tenemos la situación contraria que no cumple lo que acabo de decir, es decir, hablamos de cistitis complicadas, aquí vamos a tratar con cefalosporinas de tercera generación en pautas de 7 a 10 días. Aquí nos vamos a alargar un poco más. Cuando hablamos de una pielonefritis no complicada, y también mencionar aquí que no es el tema del video, pero cuando tenemos una prostatitis, estas según el tipo de prostatitis van a requerir tratamientos de semanas enteras. Esto como por saberlo y por mencionarlo.
También, en la pielonefritis no complicada, cuando tenemos esto, una infección con fiebre, con puño, percusión lumbar positiva, no siempre van a requerir ingreso hospitalario, esto va a depender de otros factores. El tratamiento de elección va a ser cefalosporinas de tercera generación o quinolonas, en este caso sí que podemos usar quinolonas en 10 a 12 días. Las quinolonas igual, las reservamos para pielonefritis. Es una práctica muy común dar quinolonas en las cistitis no complicadas, pero esto se desaconseja porque puede aumentar los índices de resistencia bacteriana. También genera efectos secundarios que no son necesarios en la paciente, como dolores musculares, cardiovasculares. Es decir, es como matar una mosca a cañonazos. No tiene sentido en este contexto, pero sí en una pielonefritis como tal. En una uretritis hay que tratarla y estudiarla como una enfermedad de transmisión sexual, es decir, una infección ocasionada preferentemente por gonococo y clamidia. Entonces hay que dar un tratamiento antibiótico que cubra las dos, cefalosporinas de tercera como ceftriaxona, una sola inyección, esto para matar al gonococo, y acitromicina 1 gramo para la clamidia. Damos las dos una sola vez y con esto ya lo tenemos cubierto. Estudiarle como enfermedad de transmisión sexual y tratar a la pareja. Siempre recordar tratar a la pareja. Y finalmente, en el caso de infecciones graves, muchas de estas van a requerir ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico mucho más agresivo. En este caso vamos a combinar un betalactámico de amplio espectro como un carbapenémico o piperacilina tazobactam combinándole con aminoglucósidos. Este sería como el tratamiento antibiótico de elección y siempre tiene que ir asociado a una prueba de imagen. Hay varias pruebas de imagen, pero la de elección sigue siendo, por lo accesible que es y por la información que nos brinda, la ecografía urológica. La ecografía nos da mucha información y principalmente nos permite descartar dos entidades que son la obstrucción urinaria y el absceso. Ambos requerirían de drenaje quirúrgico, así que es mandatorio hacer este examen de imagen, que no se nos olvide. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias por su atención. Como ven, este es un pantallazo general de las infecciones de vías urinarias. Espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido muy bien como primera aproximación. Ya luego, si quieren profundizar más en el tema, yo les recomiendo que vayan a leer un libro de medicina interna, porque he dejado por fuera algunos temas que se incluyen dentro del diagnóstico diferencial, que también son importantes estudiarlos, como las prostatitis, que bueno, hablo de esto un poco mejor en otro video, pero la orquiepididimitis, he dejado por fuera la tuberculosis genitourinaria, la cistitis intersticial, que bueno, todas estas forman parte del diferencial, pero son menos frecuentes, así que bueno, este video más que todo es como para la práctica diaria de la infección urinaria típica. Espero que el video les haya servido. Si quieren ver más clases de medicina, no olviden suscribirse a mi canal, que tengo temas diversos, ya tengo más de 200 en este canal, videos de medicina, y también les invito a que se unan a la página de Instagram, donde estoy subiendo cada que me da tiempo contenido médico, ya sea contenido científico, casos clínicos, resúmenes, también algo de humor médico, porque no nos viene mal nunca, y espero que les vaya muy bien y que tengan mucha suerte en sus estudios.